Ya, muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas al panel de conversación sobre creación en danza. Todo esto en el marco de Corredor Sur, Despliegue Virtual 2020. Me encuentro con Patricia Campos de Valdivia, Juanita Paz de Concepción y Rafael Silva de Puerto Montt. ¿Cómo están, chiquillos? Patricia, empezamos contigo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Feliz de ver ahí a mis compañeros del Encerradita. Sure, sí, encerrados en cuarentena total. Eso. Varios, Y todos, nosotros ¿no? desde el lunes ya salimos de estos meses de Después de encierro. 5 meses. Ah, ya, Después al, de 5, sí. al menos. Bien. Juanita, ¿cómo está Concepción allá? Bueno, fase 2, Fase fase 2. 2, y no sabemos, no tenemos claridad de si volvemos a cuarentena, porque está más o menos difícil por esta zona, o no sé qué va a pasar en realidad, que la señal está confusa, digamos. Bien, primero que todo me gustaría que nos presentemos, muy breve, sobre todo los años que llevan creando, desde dónde son, bueno, yo ya lo dije, pero una pequeña reseña de sus trabajos y de ustedes mismos. El mismo orden, Patricia, empezamos contigo. bueno, yo estoy instalada, como decías tú, en Valdivia hace 5 años, pero en la danza ya entre vueltas entre Santiago y Valdivia, ya 15 años, diría yo, dedicada por completo a la danza, más o menos. Y a la creación serán unos 10, que ya empecé hace 10 años más o menos a crear ya más sistemáticamente. Y de trayectoria, así muy cortito, partí bailando acá en Valdivia, en el Ballet de Cámara, hace esos años ya, casi 20. Y de ahí ya decidí un poquito profesionalizar lo que estaba haciendo porque me ballet, pues. Entonces me fui a estudiar al Espiral, a la Academia de Monismo Cristiano, donde me quedé un rato allá trabajando también, y de ahí ya la decisión de retornar al sur, por cosas que quizás de repente salen en la conversa, pues igual es parte del entorno y el contexto de la creación, también la decisión de migrar y crear en otros lados, así que de vuelta al sur, acá instaladísima. Eso. Juanita. Bueno, yo llevo como 20 años en la danza, como 20 Muchos años más años. o menos. Mi trayectoria viene principalmente desde el moderno, como que fui muy educada a través de una escuela muy linda que estuvo hace muchos años, que cerró, que es la Escuela de Danza Calaucán, y gracias a ahí exploré y comencé, digamos, mi trayectoria, ya desarrollar ciertas inquietudes después a nivel personal. Y después poco a poco me fui transformando, también a través de una lesión que tuve fuerte en mi rodilla derecha, y de ahí empecé como a generar distintas posibilidades de moverme, y cómo poder afrontar también las creaciones desde este lugar con lesión. Y ahí comencé a indagar ya lo que eran distintas maneras de moverse en lenguajes contemporáneos. Y hoy se me olvidó, traté de ir como en la pata, pero ya se me olvidó, no lo recuerdo. Era ¿Si sobre me cuánto ayudas? tiempo. ¿Cuánto tiempo llevabas creando? Yo, curiosamente, yo partí creando y después me metí a bailar. Oh, wow. Sí, yo comencé, por ejemplo, partí en el 1999 en el Calaucán. Mi formación en el 2001 yo ya tenía mi primer trabajo como para empezar como a explorar. Siempre mi interés fue en la composición o todo el tema coreográfico, y después eh, dije, tiene que pasar por mí también la coreografía y la experiencia como bailarina, y ahí empecé como a desarrollar, digamos, este lugar como intérprete. Claro. Además, tampoco porque era la mejor intérprete, o sea, me costó llegar a ese lugar, fue mucho trabajo para mí. La creación se me daba más fácil sin querer queriendo, al poder como gestionar otros conocimientos en favor de desarrollar una coreografía. Se me hacía mucho más, era mi inquietud y se me hacía más fácil. Pero bailar fue mucho trabajo, ganarme cada pasito, ganarme en cada coreografía que estaba, fue una guerra interior, porque la técnica moderna no se me daba tan fácil en mi cuerpo. Yo fui muy porfiada.
Y soy súper como demasiado porfiada. Yo decía, pero ¿por qué? Sí, ¿por qué estás porfiada? Pero porque tampoco tenía otra opción en Concepción porque era moderno o académico. Y el moderno ya me costaba, entonces, claro, ahí como que empecé como el camino de la interpretación y que hoy en día todavía la sigo desarrollando, pero también buscando un lugar más performático. Súper. Y ese es un lugar que me interesa mucho también, como trabajar otro tipo de partitura de gestualidad que se transforma en movimiento, y eso es como que quizás después lo puedo ir comentando o ir desarrollando más. Eso. Rafa, ¿cómo estás? Súper bien. Estamos contentos que estamos saliendo del encierro. Estamos con una inyección a la vena. Fue bastante intenso. Nada, pues estoy aquí en Puerto Montt. Soy nacido y criado. Ya llevo acá, fui a estudiar a Santiago, también en La Espiral. Es curioso que todos tenemos como la misma raíz, parece aquí. Y ya llevo 10 años ya en Puerto Montt, el retorno, y componiendo también, que debería ser como 10 años, como ese, bueno, también en la universidad empezó esa inquietud también por la composición. Y nada, pues acá en Puerto Montt me establecí primero, claro, hicimos un núcleo creativo para empezar a abordar también estos ejercicios escénicos o esa curiosidad también que había hacia la composición. Y después se estableció este núcleo en un espacio que creamos, que es el espacio Flor de Agua, y a partir de ahí empezó todo una bola de nieve que fecunda con respecto a la composición. Súper. Bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Estamos listos? Vamos. Siempre y Bien. nunca. Este es Bueno, como esos programas sí, de como va a televisión. sonar. Tananana. Bien, primero vamos a hablar sobre lo que a todos nos ha afectado o beneficiado quizás, que es el asunto de la pandemia. No podemos dejarlo de lado. Mi pregunta es, ¿en qué ha afectado la creación en pandemia finalmente? ¿Se han abierto nuevos espacios como el formato digital? Algunos cortometrajes, los videos danza que ahora se están exhibiendo tanto en varios festivales. Los festivales que antes eran presenciales pasaron a su formato digital, como es Corredor Sur Despliegue Virtual. Y me pregunto si eso los ha motivado a buscar nuevos lugares de creación, los ha motivado a crear desde diferentes perspectivas. Me imagino que crear para una cámara es muy diferente para crear en un escenario. ¿Cómo ha sido este proceso de estar en pandemia y cómo los ha afectado a ustedes como creadores? Patricia, empezamos contigo. Oh, Oh, a los leones. La verdad es que yo, siendo muy sincera, a pesar de que vengo hace un tiempo dedicándome a crear para la cámara con mi compañero Francisco Río, con quien he trabajado, a mí personalmente el formato no es algo que me apasiona. Yo siento que es un formato, es otro formato más. Entonces siento que todas estas circunstancias, como a muchas personas en muchas áreas, nos ha obligado nomás a ser súper flexibles, súper adaptables, saber que ya se nos vino encima una avalancha de digitalización de todo, que algunos ni siquiera estábamos preparados a pesar de estar un poquito en el medio. Entonces siento que nos ha obligado nomás, pues así como ser súper adaptables una vez más, gracias a que igual tenemos esos recursos ya dentro de todo nuestro quehacer, como ser creativos, ser adaptables, ser flexibles, como ir igual, estar ahí porque hay que seguir trabajando. Entonces siento que de alguna manera igual hay una pérdida enorme, obviamente no estar en presencialidad. Hay un montón de obras que hemos puesto en cámara o las hemos puesto en un formato digital desde el registro hasta el video danza, unas más elaboradas que otras, pero siento que el exceso de transmisión online nos ha hecho perder un montón de
no sé, de oportunidades, pues si todos creamos también distintos formatos, a veces hacemos un formato calle súper íntimo, otras veces hacen cosas para la cámara, está el teatro que todos siempre echamos de menos con todo su aparataje, su iluminación, montaje, etcétera. Entonces hemos estado restringidos como solamente a esta digitalidad, y a mí personalmente me quita mucho de sentir ahí en el espacio, de estar creando, de ir al ensayo, el cuerpo del compañero, como esa cosa más fina, más sensible que hemos tenido que seguramente muchos hacer súper rápido. Vamos pasando a digital, vamos grabando porque hay que sacar contenido, vamos sacando obras porque, bueno, hay espacios culturales que apoyan, compran y difunden, afortunadamente, pero siento que también en esta máquina que nos ha obligado así a esta adaptación así rápida, a mí al menos ya como que extraño mucho esa cosa más lenta, de juntarse a ensayar, de tomarse el tiempo, de hacer el training juntos, de sentir lo que le pasa a tu compañero o compañera cuando estáis trabajando, como hilar fino en ese momento. Hilar fino también cuando estáis frente a una audiencia, pues si ahí también uno recibe un timing que no se da en otra instancia, que aquí uno puede ver, no sé, pues ya hay 10 personas mirando, 9 personas mirando, 12 personas mirando, me encuentro terrible también, así como un aplausómetro digital que nos obliga como chuta a medir así también nuestra audiencia. Distinto es cuando estáis, aunque sea una audiencia de 12 personas en vivo, ¿cachai? Que puede ser súper discreto y bonito, pero tú veis cara, veis como, ves cómo la gente lo está recibiendo, vas viendo el minuto a minuto de lo que significa estar también en una creación frente a las personas, sí, frente a frente. Incluso cuando esté apagado, porque lo sabemos, cuando estamos bailando nosotros sentimos, si hay una cosa como vibracional que ocurre en el escenario, ¿no? Sí, que uno va percibiendo. Entonces, a mí la verdad me tiene chata también este formato. Trato de ver, pero no lo logro. Ha sido increíble. Pensé que al principio de la pandemia dije, pucha, ya qué rico. Voy a tomar clases, training, todas esas clases maravillosas de los compañeros de allá, el otro de acá, la de yoga. Gaga, ¡oh, qué increíble! Nada, no he hecho ni una cosa porque me cuesta. Me cuesta esta pantalla, me cuesta que me enganche, me cuesta entrar en una clase, vivírmela y sentírmela. Y trato de ver un montón de cosas que están disponibles y me he dado cuenta que me siento incluso hasta desbordada de contenido. Entonces, increíble todo lo que está disponible. Lo encuentro maravilloso por todos nosotros porque alguien por ahí nos puede ver en la lejanía. Pero a mí personalmente ya me está fastidiando este formato, quiero ver bailarines en escena, quiero sentirlos, quiero verlos a 1 metro, 2 metros, quiero la luz, el ensayo, el sudor, la respiración, eso. Entonces estoy como ansiosa de que esta cuestión empiece a pasar, de que a pesar de que hay que cumplir con protocolos que se entienden para cuidar a todos, todas, pero siento que también hay una política súper extraña donde tampoco comprendemos cómo un comercio puede estar desbordado y no hay un mísero teatro al aire libre, una cosa al aire libre que sabemos que podemos absolutamente, si nosotros somos rigurosos para trabajar, que podemos estar y poner 10 personas con aforos súper acotados hasta 20, y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, hay que buscárselas, rebuscárselas como siempre. Así que anhelo la presencialidad, a pesar de todos los beneficios de esto, ¿no? Bien, qué profundo, nos fuimos a la profunda, así muy rápido. Perdón, no era mi intención. Está bien. Quedé mal ahora, yo estoy como que me afectó. Haremos esto acá. Ya, compañeros, para arriba, para arriba. Bien, Juanita, bueno, la misma pregunta. Sí. No, es que me hace mucho que pensar lo que dice la Pati, igual, porque me da la sensación, estaba pensando que nos miraba y somos como de una generación más, similar también. Quizás si tú le preguntas a un millennials, va a responder de otra manera, ¿cachai? También... Yo te puedo responder. Estoy feliz. No lo quiero nunca más.
son sentimientos que están ahí muy parecidos a lo que dice la Patti. Particularmente a nosotros nos pasó como, bueno, yo no lo dije en un comienzo, pero trabajo en una plataforma que se llama Locajuana, acá en la ciudad de Concepción, y como creadora, me aprovecho de mi compañera. Bueno, nosotros trabajamos muy en complicidad juntos, y tuvimos la fortuna de que Cristian se maneja en el lenguaje audiovisual. Si bien es autodidacta, estudia en el hacer, por ejemplo, en una de las propuestas que lanzamos ahora hace poco, que se llama Cómo convertirse en bailarina en 30 minutos, Cristian estudió muchas cosas que no sabía, pero él la aprendió a hacer en el camino, como proceso creativo. Y como es artista visual, maneja, digamos, un estado visual, ya sea en vivo o en cámara en este caso. Nunca me imaginé en la vida que yo iba a estar conversando o haciendo algo para la cámara, como que nunca se me había ocurrido, o sea, como que fue sucediendo durante el año, y afortunadamente, bueno, mi compañera y Cristian se maneja en esto, y es súper raro porque antes no nos iba tan bien, no teníamos muchas plataformas para mostrar nuestros trabajos, era convencer a todo el mundo, a la institucionalidad, que nos dejara mostrar, era convencer a la gente, anda a vernos, convencer a los pares, anda a cachar, y conversamos, retroalimentar. Entonces, era un cansancio que este año no se me dio, porque finalmente, como estábamos en el quehacer y nos pilló esto, hemos tenido mucho mayor cobertura. O sea, ha sido, no quiero llamarlo como beneficioso, pero suena así, es como que se nos generaron varias oportunidades, ¿cachai? Y desde ese lugar, uno le va agarrando el gustito también, porque vais creciendo, porque tenéis la oportunidad, se te abren las puertas, entonces uno empieza como, podemos hacer esto otro, uno empieza, como dice la Patti, a adaptarse, flexibilizar y agarrar mucha onda. Dando una entrevista. Bueno, voy a repetir esa parte. No, pero eso, como que siento que de alguna manera, como Locajuanas, se nos fue dando de una manera fortuita, pero que se nos ha ido poniendo en cuestión también de cómo trabajamos para la cámara. Y desde ese lado ha sido muy entretenido. Uno agarra onda, se adapta, flexibiliza, pero también, claro, a uno le va pasando, por ejemplo, a mí me da la inquietud, porque siento que las salas de espectáculo o para hacer funciones no es solamente el lugar para hacer las funciones, también es el lugar de encuentro de comunidades, de encuentro de personas. Y a mí la inquietud que me da, el sustito que me da, es que la gente después no quiera volver, ¿cachai? Y para mí la arte escénica es vivo, ¿cachai? Ocurre algo humano ahí, con el espectador, los intérpretes, toda esta cosa que obviamente en lo digital no se da, o para mí no se da. Independiente que la gente pueda sentir, se sensibilice, como pasa en las películas, ¿no? O sea, de que ocurren cosas, pero siento que el encuentro, me da miedo que perdamos ese encuentro social, ese encuentro cultural, que creo que se va a resentir. Y como dice la Patti, claro, el comercio está abierto, ¿cachai? Está abierto, aquí en Concepción es una locura, pero, por ejemplo, yo estoy preparando una performance, ¿no? para enero, y no teníamos lugar donde presentarnos, porque todos nos dicen que no, por una cosa no de mala onda, sino por una situación de reglas pandémicas. Lo entendemos, y desde ese lugar dijimos, ya, ¿qué hacemos? Y nos conseguimos una casa para interpretar, o sea, para poder intervenir esa casa como estructura y hacer protocolos de salud que permita la presencialidad, siempre y cuando pasemos a fase 3. Yo no sé qué va a pasar, si seguimos en fase 2 o pasamos a cuarentena, porque además las medidas del gobierno son tan extrañas que uno no sabe, no puede ni siquiera planificar, ¿cachai? Entonces, esa incertidumbre, además te agota, porque en el fondo, conversaba con unos amigos también, este es mi trabajo, entonces,
¿por qué gente tiene garantía para trabajar y yo no tengo para poder desarrollar mi derecho al trabajo y tengo que estar con incertidumbre mes a mes? Porque no hay señales claras del gobierno. Entonces, y ahí me empecé a enojar, pasé de la pena al enojo ahora. Claro, y uno se tiene que volver a reinventar, es como el área que más se tiene que adaptar, tenemos que flexibilizar. Uno dice, pero ¿por qué? Si tú debieras tener un cierto piso y no lo tenemos porque tenemos que armarlo nosotros mismos. Y eso se me hace cansador, o sea, como cansador, independiente que, además siento que, o me estoy yendo por la rama, pero para terminar, que siento que se justifica todo el uso tecnológico. Y eso me inquieta. Si bien me gusta y le agarro el gustito, que no tiene que ver con que no siento que no sea una oportunidad, siento que cada vez se justifica más todo esta era virtual de no encontrarnos, de estos cuerpos, cada vez nos quedamos más encerrados, más oprimidos en las casas, de no hacer ciudadanía, ¿cachai? Y en este rollo de la presencia y de la ausencia, porque yo ahora estoy presente con ustedes, pero no estamos presentes física, y entonces una cosa, son señales raras para mí. Y eso, claro que me afecta, pues. De hecho, ahora lo vamos a desarrollar en nuestro próximo trabajo como Loca Juana en enero, que esperamos poder realizarlo. Entiendo. Súper. Rafa, allá desde Puerto Montt. ¿Qué puedo decir si ya lo hablaron todo? Que cambiar el orden. Cambiar el orden, no. Cambiar el orden. Sí, es indudable que es tremenda crisis que estamos viviendo, porque tampoco tenemos ninguna certeza de lo que va a suceder, ¿cachai? Como que hablan también incluso de que esto da para largo. Cuando escucho ¿cómo se llama ese término? Es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra situación? Si ya era vulnerable, ahora es realmente desolador. ¿Así es la palabra, cierto? Desolador. Desolador. Ya, eso tiene que cortarlo. Por favor. Sí, estamos súper... Sí, es súper desolador, ¿cachai? Como el panorama, porque por un lado, claro, uno puede empezar a ver mecanismos de cómo seguir con nuestra actividad por este medio, pero por otro lado te encuentras que toda esta tecnología también implica un recurso, implica, ¿cómo se llama?, otro equipo, otra gente, ¿cachai? Que también está trabajando, ¿cachai? Que no lo puede ser una técnica específica, porque si tú te colocáis a experimentar, ¿cachai? Empieza a sumar como a tu, ¿cómo se llama?, tu credibilidad también como artista. Entonces es como súper paradójico, porque por un lado está la inquietud creativa de hacer cosas, pero como está en mala calidad, es como, no, esta cosa no es buena, esta cosa es como... Y entonces entré a competir con producciones así monstruosas, ¿cachai? De multicámara, cámara H no sé cuánto, que es como, ¿ven? Es como imposible, ¿cachai? Entonces, es como una selva, ¿cachai? Ahora es como que todos estamos como peleando en este mundillo, para al fin y al cabo, para apostar que nos vean, ¿cachai? Como un artista que está suplicando, por favor, vean nuestro trabajo. Y eso lo encuentro como algo ahí maquiavélico igual ahí, no sé, como que me asusta de alguna manera. Pero nada, como que ahí también entra como otro lugar y digo, no, esto como que no puede ser, entonces quizás hay que ocuparlo y hay que desde otro lugar también uno tomarlo y manifestarse, ¿cachai? Como apoderarse. Y en ese sentido, para mí, este año el recurso es eso, es como transformar. He tenido la oportunidad también de estar con gente que de alguna manera me ha influenciado también a pensar sobre la imagen, ¿cachai? ¿Qué vamos a hacer con esta imagen? ¿Cómo queremos construir? Y en realidad es eso, es un lugar de ficción, que también es muy propio de nosotros. Ya, vamos, démosle, juguemos con esto y también veamos cómo podemos ser punzantes también desde este lugar. Claro, quizá lo vea mi mamá, lo vea no sé, mi familia, pero da lo mismo, ¿cachai? Como que en realidad igual hay una necesidad y que las cosas genuinas igual brotan de alguna manera.
Y en ese sentido, Tierra Húmeda, que es el núcleo que no mencioné anteriormente, que nos consolidamos como en la creación más profesional. Empezamos este año un proceso de, ¿cómo se llama?, de investigación a nivel de la imagen, también ocupando este recurso, como también sentir que este momento de la casa igual es bueno, así como conversemos, es como esta misma dinámica, oye, bueno, ¿en qué estamos? Y ahí empezó a salir mucho material igual, como que es un trabajo de mesa que ha sido por un año, estamos todos más gorditos, obvio, pero bueno, la danza contemporánea también es muy criticada eso, como que no nos movemos mucho, entonces de alguna manera ha servido también para tener, abrir como el marco teórico. No sé, como que estamos en esa, como mucho de procesos pequeños hemos tenido de experimentación a nivel visual y dentro de nuestros recursos, dentro también de nuestro campo también de ver como cuáles son nuestros lugares también, qué entendemos también con respecto a esto, porque si no empezamos a compararnos con, insisto, con Europa o con Santiago mismo, ¿cachai? Es una locura, sería como súper frustrante y mejor, no sé, empezamos a comer, a hacer milcao, no sé, o cualquier cosa de eso. A verla con Bueno, el pañuelito. ¿Qué vas a decir, Pati? no, que igual lo hacemos. Sí, Entre sí, sin todos. duda, ¿cachai? Sin duda, Sí. pero igual hay como se llama un trance en ese sentido, yo creo. Ahí es como también no perderte, ¿cachai? En esta sensación como de capitalismo también que nos invita a que tengamos que hacer todo espectacular, ¿cachai? Como Mm. todo muy bacán, ¿cachai? Porque tenemos que ser bacanes. Porque este sistema nos implica, para mí, yo siento eso, como una presión a ver, ¿es de calidad o no es de calidad? ¿Cachai? Como, no sé. Entiendo. Mm. Qué bueno que Yo existan, estoy con la rabia, estoy en fuego. sí, igual que la Juanita. La Petito se fue la pena y acá la rabia. Qué bueno que existan iniciativas como Corredor Sur, entonces, que Sí. unen a regiones y finalmente con la colaboratividad, lo dije bien, colaboratividad, salimos adelante. Oye, Están voy a diciendo dar... palabras muy difíciles, Sí, chiquillos. Sí. No podemos ni nos estamos mencionar ya. enredando. Bien, continuamos entonces con este panel de conversación sobre la creación con Rafa Silva, Juanita Paz y Patricia Campos. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, que es ¿cómo el territorio afecta realmente tu trabajo en términos de composición? Si lo escuchas, si renuncias a él, si es una inspiración. Primero empezamos con Rafa Silva de Puerto Montt. Sí. Bueno, ahí también la Patricia lo dijo anteriormente, como esa inquietud también de volver, ¿caché? De la decisión de cómo se llama, de vivir en el sur, ¿caché? Que en este caso fue crucial también ese momento que tú estás en la capital y tomas esa decisión o sea, empiezas a visualizar tu trabajo de alguna manera y para mí, claro, pues, había en ese tiempo, estamos hablando del 2010, 9, sí, y quizás antes igual estaba la inquietud también con el rollo de la naturaleza, había algo también ahí como que en ese tiempo igual, bueno, las modas también y todo lo que tiene que ver también en el arte, un poco con los juicios, me acuerdo que en esa época igual esta idea como del ecologismo o esta idea de cómo hacer coreografías, ¿cachai? Como con esa conciencia igual era como un poquito, era como cliché de alguna manera, como que era ya hasta, no sé, hablando de los pajaritos o cosas como con todo el boom conceptual o no sé qué sé yo que había en ese momento. Estabas en que tú siempre con el entorno, la naturaleza, y me di cuenta también que había una necesidad también, como del cuerpo. Me empecé a preguntar sobre esta idea de la calidad de vida, como que me visualizaba en Santiago y decía, oye, qué loco, igual aquí voy a estar, porque había pasado 10 años en Santiago y después me proyectaba 10 años más en Santiago. ¿Cuál sería mi panorama? Y como que no era muy esperanzador, por decirlo de alguna manera. O sea, sabía que había un potencial tremendo para seguir bailando, colaborando, estar en ese rollo como de la producción que te da la posibilidad de la capital, ¿cachai? Y nada, como que igual con el dolor de mi corazón, pero escuchando más un poco el pulsar que tenía que ver con esa calidad de vida, con también esa consecuencia de ese discurso, por decirlo de alguna manera, que quería abordar en ese momento, me vine acá al sur.
Y no fue fácil, o sea, para nada, no ha sido fácil, de hecho, estar acá en el sur, como que te encontré también con la provincia, con ese pensamiento, ¿cachai? Que implica todo un convencionalismo, ¿cachai? Como que es difícil también de, no sé si de entrar como a luchar, pero como avalarte, como que aquí es como más duro, como que en Santiago era como más libre de alguna manera, y aquí es como que entráis como a tirar cartones, contra más cartones tengáis tú, es como que tiene una credibilidad por alguna manera. Entonces de ese lugar me aparté más todavía y empezó esta búsqueda como de empezar a ver la composición, qué me pasaba en este contexto. Y claro, ahí me pude dar cuenta también de que los trabajos tenían en su momento una para desarrollar el lenguaje de la compañía, que era súper básico en ese momento, bueno, lo sigue siendo de alguna manera, pero encontrar como la esencia, como algo que sea propio. Por un lado estuvo esa inquietud y que lo dio el territorio, como decirme, ya, el tiempo del sur es como más lento, y eso me da la posibilidad de llevar un proceso más lento. Y por otro lado me daba cuenta que nuestro trabajo también era muy educativo de alguna manera, como que siempre estaba esta tónica de decir, es que el trabajo no puede ser tan experimental porque si no, en realidad nadie nos va a ver, ¿cachai? Como que estaba también ese desarrollo con el público, con la creación de audiencia, que era un tema, ¿cachai? Como que, y sigue siendo un tema igual, porque tenéis que también lidiar con eso, porque por los proyectos tienen que ser súper viables, el impacto que tienen que causar, entonces como toda una seguidilla de cosas que no sé si tengo muchas respuestas, pero de alguna manera igual modificaron la obra, entonces hay unas obras que son unos híbridos y que tienen ese carácter como un poco que no son ni culturales, ni educacionales o creativas, entonces como que me imponía un rato con eso. Y nada, también como saber que es parte del contexto, parte de mi proceso, ¿cachai? Como darme cuenta que de alguna manera es un proceso que tuve que vivir, ahora quizás estoy más tranquilo, y todavía estás en inquietud también con la naturaleza, siento que hay algo ahí que es como una mirada que me interesa no caer en esos lugares también como comunes, sino como tampoco que sean demasiado herméticos y demasiado rebuscados, pero en ese lugar, ¿cachai? Pero igual esta idea de la calidad de vida, de cómo queremos habitar, de cómo queremos, cuál es nuestra aspiración al fin y al cabo, de estar viviendo, generar comunidad, generar núcleos íntimos, hogar. eh, sí, es muy complejo, el espacio es crucial. Y en ese sentido, en este espacio en concreto, que es súper industrial, súper contaminado, es como que tiene todos los súper, ¿cachai? ¿Cómo me establezco en este lugar igual? ¿Cachai? Como que sea un aporte también, porque todo el rato puedo estar pataleando y vomitando, que el sistema. Entonces, como que viendo un poco cómo contribuyo, qué hago también. Y en eso creo que estoy, pues, en este momento, en el Súper, territorio. súper, gracias. Juanita, vamos contigo. Me van a dejar como el sándwich. No va a ser como el jamón del medio. A la otra empiezas tú, a la otra empiezas tú. Ah, no. Bueno, sí, pues claramente creo que los procesos de creación lo podéis tomar, no sé si de dos lugares, no sé si es así, pero siento que o te inspiráis o te desarrollas algo muy del contexto, ¿no? Y Concepción es una ciudad, es provincial, pero es urbano también. Entonces, claro, para poder ir a un lugar, por ejemplo, en la playa, de 1 hora y media o 1 hora a un lugar, como que te demoras. Sí. Pero en ese sentido, como, bueno, fui afortunada de vivir, de estar, de formarme en una escuela de acá, si bien, bueno, yo creo que estamos en una ciudad que le gusta el cartón, ¿ah? Magíster en PA, doctorado en PA, y si no lo tení, eres PUM, no eres PAM. Entonces, yo era PUM, porque nunca logré tener certificación, pero tampoco fui tan autodidacta, ¿cachai? Porque había nivel 1, nivel 2, nivel 3, una exigencia importante, siempre traían profesores también de Santiago,
y unas certificaciones por ahí que después uno va logrando con mucho esfuerzo económico personal. Pero yo ahí decidí quedarme en Concepción. Primero porque uno tiene siempre una sensación como de querer aportar, de que tu ejercicio no sea solamente para ti, sino que también se desarrolle en este contexto. Entonces, cuando cierra la escuela El Calaucán, que fue en el 2008, no habían escuelas, no había concepto de escuela, no había agrupación. Hubo una situación en danza que como que cayó, pero después como que exploró lenguaje más contemporáneo, o sea, después habían fusiones en departamento, en casa, como que hubo un cambio radical post-terremoto, 2010. Y como no había escuela, no habían nuevas generaciones en danza, había como academias o algunos talleres aislados, o habían personas ya que veníamos con toda esta independencia y con este fuego interno, ya se cerró nuestra escuela, pero ¿qué seguimos haciendo? Entonces ahí comencé como a hacer un proyecto de formación que duró como 3, 4 años, que en el fondo la idea era poder apalear este vacío generacional de bailarines, ¿ya? Y como a mí me interesa mucho la creación, el sello era como mención en composición, como bailarines con herramientas compositivas. Y de patuda, porque yo no tenía espacio, logré tener financiamiento año a año, que gracias a los financiamientos en el fondo se logra eso, si no, yo no sé cómo, por ejemplo, el Rafa lo hace, ¿cachai? Como que si los programas no son apoyados, era como estar en una nube. Entonces, pasaron 4 años que fueron muy bonitos, pero súper de agitación personal también, porque yo invertí en eso, ¿cachai? Y era de patuda, y dice, ya no me aguanta más la patudez porque no se puede, y porque yo tenía muchas ganas de crear ahí, ya empecé como derechamente a crear y me dieron ganas de bailar. Entonces no podía tener como lo formativo y lo otro porque no me daba el cuero, no tenía espacio. Entonces ahí tuve que tomar una decisión, ¿no? Y de ahí como que dije, aquí me va más aún quedarme de nuevo en Concepción y bailar aquí en Concepción y crear aquí en Concepción. Y también como que me empezó a llamar mucho como lo performativo del urbano, lo relacional en relación a la ciudad. Y Concepción también es una ciudad puede ser muy fácil, pero también es muy difícil. Cuando tú no creas en ciertas, quizás me pasa lo mismo con el Rafa, con ciertas líneas. Y en general yo era muy desbordada para crear, era muy desbordada, ahora estoy más tranquila, porque claro, como plataforma Loca Juana empezamos como a dialogar, a conceptualizar mucho también lo que queríamos transmitir para lograr este lugar también reflexivo. Punto. No se me ocurrió, no sé qué más, punto. Hay un bate. Súper, bien. Ya, me sumo a hartas cosas que le escucho a los chiquillos porque una tiene que ver como con ese sentir sureño que a uno no lo deja, ¿cachai? Somos del sur y eso te sigue la vida completa. En algún minuto me acuerdo que hace millones de siglos atrás, Rafa, lo conversamos en la escuela, como que intuíamos, yo creo que yo todavía no lo tengo tan claro, pero intuíamos, no sé si algo relacionado a la estética, un tiempo de imaginario o no sé, ideas creativas que parece que tenían un color sureño, no sé, como que lo conversamos en algún minuto, sentíamos que nos pulsaba algo que identificamos común. Y probablemente tiene que ver con eso, pues, con todo el historiaje personal de ser sureño y de estar instalado como en algún minuto estuvimos en Santiago, que podría ser una capital cultural, y estábamos, la verdad, que instalados en un contexto bastante creativo y así pulsante, entretenido, desafiante, pero yo empecé a sentir en algún minuto así como la alguita marina
en Santiago, así como a pesar de que podíamos estar haciendo todo, que éramos un lote de profesionales en todo sentido, digo, más allá mis compañeros de escuela, toda una comunidad dancística, así, todo pasando en el fondo. Empiezan a aparecer centros culturales grandes, con obras así enormes, y yo sentía que estaba cada vez más ahogada. No, sentía que no podía, sinceramente me sentí de manos atadas. Y también me pasó, y así como abriendo todo el tema personal, porque para entender también el contexto, yo estaba haciendo clases también en la escuela y estaba en la mención de coreografía. Tratando de ayudar a todos los chicos y chicas que estaban ahí en sus procesos creativos para ser coreógrafo. Y también me vino una crisis respecto a eso, porque yo también llevaba un buen rato haciendo clases, y yo había creado poco. Entonces sentí ahí una distancia enorme y sentí que no, tenía que como que retirarme lentamente y ponerme a crear, porque ya sentí que ya no estaba parada en un lugar donde me atrevía a ir yendo. Entonces, también eso fue una decisión súper importante para decir, bueno, ya, aquí ya cumplí mi misión, que aprendí mucho, porque aprendí mucho de todos esos chicos y chicas que estaban ahí sacando ideas increíbles, pues, ¿cachai? Esa súper estimulada. Entonces ya había juntado ganas, de alguna manera, había juntado mucha ganas de crear y no me estaba ayudando el contexto. Santiago, su aparataje me inmovilizó, francamente me inmovilizó. Así que partí al sur y fue una decisión súper acertada, y ahí donde conecto con la idea de los chiquillos, donde uno está viviendo así como el sentir de la audiencia, el sentir de tu público, y uno va entendiendo cómo canalizar sus creaciones y empiezan a hacer sentido y conexión. Y ahí empiezo a comprender también cómo atreverme a lanzar estas ideas y cómo estas ideas se iban a conectar acá. Y ahí también empiezo a comprender como una lógica también de las audiencias. Y en el sur, que es desde donde nos estamos discursiando, hay un desfase, que no tiene que ver con que uno es mejor y otro es peor, pero hay un desfase en la audiencia, donde, como decían los chiquillos, claro, te encontráis, si querías hacer una cuestión como súper vanguardista, chocáis un poco, po. Ahora no es tanto lo mío, pero sí uno lo nota, uno lo nota en el sentir, en lo que el público está dispuesto a ver, en lo que resuena más, y si bien uno no se pone a disposición total, porque uno saca su pulsar creativo, pero uno va entendiendo también lo que hay que ir sacando para poder seguir trabajando. Y el festival te va diciendo una cosa, vaya al festival de Chiloé y te da otras señales, vaya a Conce y te das cuenta que en Conce no, la cosa igual es como chuata, aquí te podéis tirar más, podéis ser un poco más, no sé, arriesgado, pero si vais un poquito más al sur es otra la lógica. Si vais a un festival que ya lleva 10 años, es un público, y el otro que está recién empezando es otro público. Entonces es una diversidad de estímulos que aún es imposible que no se pueda conectar con el territorio para estar sintiendo lo que hay que estar haciendo también, por lo que hay que estar sacando, lo que hay que estar creando. Y lo otro que me pasó también, que es importante a propósito, que también lo mencionaron, cuando estaba en el proceso de pensar que volvía, pasó que un poco lo que decía la Juana, yo me fui en un contexto donde estaba bailando una compañía, éramos un lote de ahí de bailarines, y cuando volví había pasado otra cosa, Valdivia era otro, y había un lote, una camada de bailarines que ya se estaban formando hace un montón de años, llevaban, no sé, un proceso 5, 6, 7 años, con los pulsos de Centro de Experimentación Escénica, y yo me encuentro así como un zoológico de bailarines increíbles, increíble, yo quedé alucinada. Entonces eso también para mí fue como una tremenda señal para decir como que gana estar allá, ¿cachai? Como increíble
de gente bailando, nada, pues así como yo quiero estar allá, yo quiero estar ahí como inmersa en esa comunidad de gente que ya está dándolo todo y que se había ampliado un montón afortunadamente en esa cantidad de años, pues. Entonces también vi un escenario como donde conectar todo eso, un pulsar que era como creativo de mío, que se iba a conectar mejor con las audiencias que yo quizás entendía más rápido y con todo un, así como un caldo cultivo creativo de bailarines, creadores, gestores, increíble. Entonces yo muy agradecida del territorio donde me instalo hoy día porque me siento cómoda, siento que me estimula. El paisaje es súper importante, como decía el Rafa, es muy distinto estar mirando una urbe todos los días y llegar al sur y que lo que tus ojos así están estimulados por otras cosas, pues. Sí, es increíble lo que genera el paisaje, el tiempo sureño, El horizonte. el horizonte, si es verdad, el tiempo de la gente, como decís tú, como la gente percibe las cosas de otra manera, las hace de otra manera y otro tiempo. Uno llega medio aceleradito incluso, como que después tiene que bajar revoluciones. A veces mucho, sí, como que se pone Modo sur, como dice contemplativo, mi estudiante acá, dicen, ah, profe, modo sur, modo sur. Hermoso. demasiado contemplativo, a veces uno como que entra en ese sentir así lento, pero está bien, pues es lo que uno va sintiendo. Súper. Diferentes miradas para una misma pregunta. Muy interesante. Corredor Bien, sur. corredor sur, po, obvio. Bien, Juanita, te toca empezar en esta pregunta, así que atento aquí. Bien, ¿cuál es su método de composición en una obra? Me refiero a, eh, ¿empiezan con la música? ¿La creación empieza con la música? ¿Nace desde la improvisación? ¿Hay conceptos que están claros desde un inicio y que se van construyendo a medida que empieza el proceso? ¿Se inspiran a través de las imágenes, de un concepto desde las imágenes? ¿Van alimentándose de lo que le dan sus intérpretes? ¿Hay co-creación? ¿Desde dónde nace el método de composición de una obra contemporánea o desde su perspectiva? Juanita. Trato de pensar o de recordar más o menos cómo son los procesos, pero con Cristian, como Lucas Juanas, no me doy ni cuenta y como que ya se armó. Es como que somos tan sincrónicos, tenemos como ideas y estéticas como similares, como que nos vamos potenciando mutuamente. Y claro, lo que sí tenemos lugares de interés. Y en esos lugares de interés es que nos paseamos, como que tenemos preocupaciones que vamos desarrollando. Pero en general es como que empieza a aparecer, porque con Cristian nosotros ensayamos siempre juntos. Empezamos ya, la idea podría ser aquí, por ejemplo, ya una idea de que ya podríamos hacer esto, empieza yo movimiento, en música al mismo tiempo, lo probamos, buscamos referentes, y ahí comienza como a desarrollar, pero es muy fácil crear juntos como plataforma. Obviamente como a nivel personal lo que te puedo contar que para mí sí es importante, no solamente en un proceso de obra, sino en los procesos en general como lo biográfico, y cómo esa biografía se va transformando en una historia que está en el contexto. ¿No? Tú tienes una historia en tu contexto, entonces por ende tú vas desarrollando preocupaciones. A mí lo que sí me preocupa mucho es experimentar en los formatos. Ahora claramente el formato es audiovisual, ¿no? Es un lenguaje que empieza a desarrollar, entonces ahí va ocurriendo también como dispositivo, porque me interesa sí que las obras medien algún sentimiento, alguna idea, algo que pueda estremecer a un otro. Independiente del concepto propiamente tal. Yo te puedo decir que me interesa el tema afectivo, el cuerpo es lo afectivo, el cuerpo con otros cuerpos, y qué sucede en este lugar escénico en relación a eso
Y a mí me motiva particularmente todo el trabajo de humanizar el cuerpo, de humanizar el movimiento, como que la técnica vaya como una herramienta y no una preocupación de la forma, sino que genera una posibilidad de que te ayuda a llegar a ciertos estados interpretativos. Eso está siendo como mucho como creadora, como mi preocupación, ¿no? Y volver al rito como lugares de sanación, como lugares de encuentro con el espectador. Como que eso han sido como los lugares donde he ido indagando, ¿no? Entonces, como la construcción de corporalidades también, el desarrollo de identidades en cada obra, creo que ahí hay lugares de indagación como que me preocupan y que llego siempre a lo mismo, que es el tema relacional y cómo el cuerpo se habita, cómo reclamo en cada obra mi cuerpo, que es el lugar de pugna del sistema, ¿no? Te dicen qué tipo de cuerpo ser, opinan qué es más exitoso, qué tipo de cuerpo puede ser. También en la danza te dicen cómo debes ser, también cómo debes bailar. Estamos en un sistema donde los hombres opinan del cuerpo de la mujer, si abortamos o no abortamos, entonces, o te dicen cómo ser hombre, o cómo te dicen cómo ser mujer. Entonces creo que el cuerpo también me preocupa mucho porque, bueno, porque hago danza, pero también porque siento que hay un tema ahí de pugna del poder, y en ese lugar, en mi manera de resignificar y de reclamar los cuerpos. Y ahí pongo en valor distintos formatos o dispositivos como para que el espectador se estremezca en eso. Y siempre voy, no sé, yo creo que también porque yo lo vivo, a mí me pregunto, como soy mujer, qué tipo de mujer quiero ser, como que me cuestiono, porque en el fondo yo nací, siempre fui mujer porque así era, ¿cachai? Entonces, la construcción de la corporalidad es un tema que ahora me inquieta y va saliendo de una u otra manera, ya sea como en la construcción de género, la violencia de género, en lo afectivo, en lo relacional, y ahí van apareciendo como ideas, conceptos que me van agarrando, que me van tomando, porque en la vida me preocupa eso. Súper. O sea, hablando de una preocupación, no que estoy preocupada, sino me refiero a que me tiene ocupada, en el Sí, fondo eso. Y te mueve desde ese lugar Y también. me mueve, me motiva, sí. Súper. Patricia, empezamos, o sea, seguimos contigo. Sí, es difícil esta pregunta porque cada proceso uno lo pone a veces en contextos diferentes y a mí me ha costado un poco encontrar una regularidad en lo que me motiva y en los métodos que uso para crear. Yo creo que todavía estoy así, nada, descubriendo cómo lo hago. Y a veces recién mirando en retrospectiva cómo lo hice, a ver cómo hice para atrás. O sea, ni siquiera a veces con tanta conciencia de cómo partí ni cómo lo fui llevando a cabo. Media desfasada en ese sentido. Y me ha tocado incluso este año por cosas muy entretenidas que me han pasado, que me han preguntado varias veces y todavía me genera duda de qué responder. Me alata, pero tengo que reconocer que estoy en ese proceso de ver cómo hago las cosas. Y eso, pues las he hecho todas muy distintas, entonces no veo una regularidad y cuando quiero encontrar una, me lleva para otro lado. Entonces en algún minuto me autoengañé pensando que trabajaba súper fino y que era una constante el tema con la música, por ejemplo. Partir desde lo sonoro, en ese diálogo, como... Pero también me di cuenta, como digo, me autoengañé porque también son pretextos que voy dejando. Por ahí agarro algo y encuentro que la relación es con la música, es con lo sonoro y con esta relación fina de distancia o qué sé yo, de cercanía. Pero después me doy cuenta que al rato ya lo dejé y el hilo conductor era otra cosa. Como si la Juanita de repente ya en realidad todo el tiempo estuve en lo relacional, en lo que pasaba en escena con
los bailarines, las bailarinas, y lo que eso iba a provocar después cuando se ponga en escena y con el público. Y había puesto todo el rato mi foco ahí y no me había dado cuenta, ¿me entiendes? Entonces me ha pasado mucho eso de tener que mirar para atrás a veces los procesos para darme cuenta bien cómo abordé ese camino y a dónde llegué. Otros han sido súper como claros, por ejemplo, no sé, hace unos años quisimos hacer una obra para un público determinado, primera infancia, entonces como que nos condujo una cosa clarita y que nos iba dando los elementos claros en el proceso y en el método, porque sabíamos dónde queríamos llegar. Pero uno parte así bien en la ambigüedad, no sabe cómo va a agarrar sus herramientas, qué herramientas va a sacar ahí como del sombrero de mago, y menos cómo va a terminar. Entonces yo veo que hay una multiplicidad de cosas que también todavía me estimulan y que en un solo proceso parten de una manera, se van estimulando de otro y cuando se encuentran con el público ya viene otra ola de cosas que me dan otra información. Pero, por ejemplo, me ha obligado el video, a propósito de procesos creativos que ha sido más constante, el video danza, y trabajando con Francisco, que es fotógrafo y es realizador audiovisual, una conciencia del espacio que antes no tenía. Una conciencia de lo que significa estar trabajando con la cámara, es otra técnica que también me ha obligado a estar súper pendiente de otros factores que para mí antes no eran tema. El ojo de la cámara es brutal, así si bien, no sé, yo había hasta el minuto encontrado que trabajar escénicamente uno tenía una forma de editar y cortar sus materiales, trabajar con la cámara es otra cosa. Se invirtió completamente esa forma y todo lo que había que cortar era mucho más que lo que quedaba. Así cuando uno dice queda, no, así la cámara te dice fuera, 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 eso no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, y no, muy bonito a 3 metros, pero la cámara es otra cosa. Y ahí empezaron a entrar en juego un montón de otros elementos que absolutamente estoy en aprendizaje, total. Trabajar, como digo, con un fotógrafo, con esa conciencia de la luz, del espacio, de la locación, del encuadre, ha sido toda una nueva escuela. Y ahí voy aprendiendo de mi compañero absolutamente, me declaro en aprendizaje total, porque eso es lo bonito, como decía la Juanita, como de la sincronía también de trabajar con otro y las coautorías, que finalmente son procesos que no son individuales para nada, siempre son colectivos, uno siempre está compartiendo esta torta, porque uno no puede abarcar todo, sería súper fome también, pues. Y la coautoría en ese sentido, para mí es lo más entretenido que hay, me encanta que esté todo el mundo involucrado en la creación, y de ahí que uno pone también como en jaque su chapa de coreógrafo, director, directora, porque uno comparte mucho ese proceso con los otros. Si tiene un partner, con mayor razón. Si tiene un elenco a disposición que es creativo, que es, pues, no sé, te demanda material y uno solamente da premisa y viene toda la ola de creación del otro, uno ya entiende que da hasta lata ponerse de coreógrafo en los créditos, coreógrafa, pues, ¿cachai? Como que dan ganas de ponerse a todo el mundo como co-creadores. Entonces, nada, pues, no sé si puedo resumir mucho, estoy en proceso de aprendizaje total. No puedo todavía identificar de manera clara cómo son mis métodos. Me meto en uno que es muy distinto, me aparece otro que es muy distinto. Entonces creo que así, mundos expansivos todavía y que espero en algún minuto más adelante poder identificar de mejor manera. Súper. Gracias, Patricia. Rafa, ¿cómo son tus métodos de composición y de creación? Es que qué afortunada mis compañeras que tienen otras áreas que pueden ahí aprender. Eso como que sí, de alguna manera igual me resuena. Hay una inquietud también, bueno, eterna también de poder trabajar con otras disciplinas, otras perspectivas. Como que eso siento que es súper, igual suma mucho al trabajo. Como sí, sin duda que
que es otras capas. Sin desmerecer el trabajo como de los artistas escénicos que hemos tenido nosotros, que también está directamente relacionado con esta idea de la coautoría, todo el rato sucede también, como claro, hay un nombre oficial, como que está con la idea, con la vista general de lo que puede ser una propuesta, pero es fundamental igual los intérpretes en esta época, más que nunca, sí. Entonces como que ahí también dependemos mucho de ellos también para que las propuestas... es como que todo, y eso no se entiende mucho igual cuando trabajáis, no sé, cuando no hay tanto, ¿cómo decirlo? Como cuando hay mucha gente diversa o no tiene mucha experiencia o tiene una formación y sí, es como que igual es súper difícil. En ese caso, Tierra Húmeda sí, pues, ha pasado por como muchos intérpretes, como que ha sucedido que hemos estado desde el principio, como les contaba, trabajos muy leves, como pequeños estudios, coreografías, como que hemos pasado por todas. Y un poco similar a lo que dicen las compañeras, como que en realidad sí, es como que no podría decir cuál es mi método. E incluso alguna vez cuando pensé que podía haber un método, también era como, esto es como súper contradictorio, es como la receta, me sentía como ya, tengo mi receta para mi proyecto. ¿Cachai? Como que empezaba como a replicar las recetas y era así como... Estamos hablando de un acto creativo, si estoy con recetas, si estoy con método, es como, me parecía lo menos creativo, era como que me sentía como de museo, como, no museo en el sentido como algo antiguo, así como... eh, y ahí también como que empecé también a despojarme de eso y a sentir que en realidad los procesos tienen que ver como inevitablemente por la experiencia que vas teniendo o la gente que vas conociendo, lo que te sucede. Y en esa experiencia, claro, son diversas. Yo creo, a mi modo de ver, igual es súper extraño, esto yo lo había dicho en otra entrevista, de que yo esté hablando de una obra. También eso nuevamente muestra nuestra precariedad, que nosotros tenemos que defender, hacer, exponer, es como todo un montón de cosas, justificar nuestra obra y es como, uy, un poquitito, es un poquitito como que tengo que estar todo, así es como que todo tiene que verse bien porque si no, no eres creíble. Entonces, me pasa ahí que mis propuestas de composición son totalmente diferentes. Van a decir, ¿a dónde? Son siempre lo mismo, siempre la misma cosa. Y siempre sale la misma patita, ¿cachai? Es como era siempre el mismo giro en todo, ¿cachai? En todos los trabajos. Pero no, yo digo que no. Mis trabajos, mis obras, no, los trabajos siento que son totalmente diversos y eso es lo que me gusta también, como que me he tomado esa posibilidad de decir, ya, voy a hacer cosas así totalmente diferentes, bueno, y ahí, de esas cosas diferentes, hubo una en específica que es como oh Dios mío, sí, tu pasado te condena. Hay un trabajo que fue el fracaso, ese fue así, arriba de arriba, así la cúspide del fracaso máximo, pero no voy a decir nombre. Para no herir susceptibilidades. Dilo, ya. Dilo nomás. Yo lo No, hago, lo pongo al fue lado. depresión, fue llanto en la almohada, así como, no, es que yo no sirvo para esto. A todos nos ha pasado, Rafael, dilo. Es que me van a destruir en Santiago. O sea, ahí tú No me voy a bramabas, ganar, no voy a ganar el bramabas. tazón. ¿Ah? Ahí tú bramabas, no llorabas, bramabas. No, pero el fracaso me dio también una oportunidad de decir, oye, qué rico el fracaso. Igual es como sentir de que este sistema te hace creer muchas cosas y que en realidad lo que nosotros, los artistas, tenemos que saber que esto no hay nada seguro. Es como que nosotros somos como los entes, ¿cachai? Que eso, pues ese es nuestro lugar, ¿cachai? Igual como que estamos apostando a no sé, bueno, ya no voy a hablar de este lugar porque si no va a ser demasiado delicado, pero claro, las propuestas y ahí pienso, digo, ¿qué es lo que me llama atención? Quizá hay algo ahí con el arte en sí, caché, que me llama mucho la atención, como por escuchar a los chiquillos, como me encantaría tener, como se llama, un fotógrafo, un audiovisualista, un cineasta, un dramaturgo, poder
que me vengan así como carne cañón, así no, tu weá vale callampa, así no, fea, pensáis como añejo, esas cosas como que yo soy como medio masoquista, así como, ay Dios mío, no sirvo, pero no importa. No sé, pero un poco sí, me interesa el arte, ¿cachai? Como que me interesa, siento que la pintura es un lugar que me fascina. Siento que de alguna manera todas las propuestas tienen algo ahí como con la plástica, como que sí, hay algo ahí también, esa mirada, ese es otro tema, que es como toda esta cosa del arte europeo, todo, cuando empezáis a escarbar y te dais cuenta desde dónde viene, está incluso nuestra propia danza, es fuerte, es como que estamos en un terreno súper, sí, súper reflexivo, hay que pensar esto, hay que pensarlo muy seriamente, sí. Pero nada, en eso estamos, igual me atrae, lo veo, lo observo, encuentro geniales los movimientos artísticos, los contextos históricos, esos artistas, y eso es como que voy viendo cómo también se ha desarrollado. Y no sé, es como si una influencia tampoco, es como que hago una obra del surrealismo, ¿cachai? Como que no va por ahí, como que va como, sí, es, no es que ahora estoy haciendo algo postmodernismo y ya. Hoy me gustaría como decir algo Dale nomás. antes de pasar a la otra pregunta. Dale Es que nomás, Juanita. escuchándolos y escuchándote también, como que es súper difícil dar la receta, como dice el Rafa, como el método de creación, porque si tú, para mí, si generas, me preocupo más por mis preocupaciones que me mantienen ocupada, que es como donde empiezo a divagar, como el discurso no solamente de la obra, sino mi discurso como de desarrollo de trabajo artístico. Como que me preocupa esa coherencia independientemente de qué sucede en cada obra, porque siento que si uno llega a una fórmula, es como, ya es como que estáis muriendo un poco, te empezáis como a secar cuando llegáis a la Sin duda. fórmula, como de, sí, por aquí me va bien, por aquí, y pasa harto, yo he visto en muchas obras también, que como de coreógrafos que me gustan, de pronto caché que, oh, que es parecido, oh, pum, y, y sin duda quizás yo también me ha pasado a mí, porque no, también me ha pasado, porque uno también se va a los lugares como cómodo sin querer queriendo también, porque el acto de creación también es genio, porque te descubrí a ti misma con tus frustraciones, con esta gana de consolidarte también, con esta gana que nadie, ¡hay mucha gente! Y a veces no sucede eso porque estamos en una escena súper precaria, no, otra palabra difícil, no, bueno. Nos pusimos muy intelectuales. Sí, nos pusimos muy intelectuales y ahí quedó la pata. Pero yo creo que al momento que uno genera fórmula es como, ya vaya a dejar de crear, porque la creación es eso, po. Es como volver a crear, crear siempre, ¿cachai? Como que quería, como que me generaron esos pensamientos ahora y quería como compartirlo. Súper. Bien. Y para finalizar, porque ya estamos terminando. El Diego quería pasar a la última pregunta y hace rato. Sí. Buenas para hablar. Voy a ir a hacer el aseo. Bueno, no puedo terminar la conversación sin hablar sobre la transición que estamos pasando como país, sin hablar sobre el estallido social y la presencia del arte y la cultura en el diálogo sobre la nueva constitución. Bueno, la pregunta en realidad es cómo abordo todo esto que está pasando, desde qué lugar tomo estas herramientas y también preguntarles cómo creen ustedes que las artes, en específico la danza, que es donde nos estamos moviendo, debe estar presente, cómo debe estar presente la danza en la escritura de la nueva constitución, o de qué forma ven ustedes, cómo proponen ustedes como creadores que debería estar la danza en la nueva constitución. ¿Quién quiere empezar? Ya yo voy a ver. Yo voy, Ya. pero igual voy a decir algo sencillo. Dale nomás, Rafa. A ver, la crisis que estamos viviendo, claro, yo siento que, claro, me conecta también el lugar como el discurso de la responsabilidad de mi quehacer, ¿cachai? Como de qué puedo hacer, cómo lo hago.
y ver también cuál es son mis medios, ¿cachai? Como que mis medios es, claro, la composición, es generar, no sé, como estimulación, reflexión, diálogo, y educación igual de alguna manera. Nosotros acá Tierra Húmeda igual de alguna manera siempre he tenido bueno, nació igual, un poco invitando a estos artistas escénicos que sus experiencias escénicas las llevaran hacia la educación. Entonces, y educación específicamente con niños. Entonces ahí nos metemos también en todo un cuento súper complejo. Pero de alguna manera esta educación del cuerpo con los niños también es como un valor también de decir, tenemos una corporalidad, hay que cuidarla, hay que concientizarla, hay que sensibilizarla. Creo que para mí es súper importante sensibilizarnos, saber que necesitamos de la ternura, del cariño, y no perder eso, de los sentires, del sentir del olor, del olfato, de ser entes vivos que podamos estar en contacto con ese lugar. Del viento, no sé, qué sé yo, tantas cosas que son súper importantes, que al fin y al cabo nos quedan y nos constituyen como seres humanos también después para relacionarnos con el mundo. Entonces, desde ese lugar, siento que este impulso creativo o este pseudo impulso creativo que uno cree tener, lo aborda en eso, pues como invitando a los niños a que puedan despertar ese lugar y que tengan confianza. Como que la confianza también ayuda mucho a la autoestima, porque yo siento que estamos súper dañados en la autoestima. Es como un hacha, un machete, un cuchillo, un todo. Es como que siento que, yo creo que es Latinoamérica también, algo aquí pasa también. Entonces, siento que esa autoestima es como, basta, no lo voy a permitir, por ningún motivo lo voy a permitir. Entonces, siento que los niños, en ese sentido, están empoderados, tienen buenos padres en esta época igual, que siendo buenos padres, como les digo, en el sentido de que hay padres que están ahí acurrucándolos, que los apoyan, que los escuchan, y en ese sentido siento que es como fértil ese paisaje, ese universo. Entonces ahí también me cuestiono y digo, claro, es fundamental que la educación cambie, por favor, es como una cosa como que tiene que suceder, que los niños no pueden estar esclavizados, no sé, como de alguna forma igual replicando un sistema que tiene que ver con lo económico, que es pura estrategia, pura visibilización, puro crecimiento hacia esos lugares. Entonces mi aporte es como que va en ese lugar, ¿cachai? Es como, sí, como estimular, siento yo, porque tampoco es muy leve lo que hace uno, es como, es demasiado grande todo lo que existe con respecto a la educación en este momento. ¿Cómo vas a entrar también a cambiar algo? No puedes hacerlo, y tampoco quiero hacerlo, sino que es como unas ganas, pienso en eso nomás, así como que bonito sería. Y claro, por la posibilidad que tenemos con los pocos estudiantes que tenemos, eso, por cómo desarrollar esos lugares, y claro, cuando vemos los resultados, sí se palpa, hay una diferencia. Entonces es posible. Si alguien que no tiene recursos, no tiene ningún apoyo, lo puede lograr, ¿cómo no lo puede lograr un Estado y gente súper profesionales que está estudiando? Súper. Juanita, vamos contigo. Y estaba pensando qué decir, porque yo creo que es súper complejo, como dice Rafa, esto es como todo muy grande, es todo muy nuevo, uno está en un área en el foto que tú dices, ¿cómo lo hacís? ¿Cachai? Y bueno, a mí me pasó una crisis cuando tuvo la revuelta social, me desfondé, no sabía qué hacer, no sabía si debería ser ciudadana o ser la artista. Me vi una cosa que no me lo tomé para nada bien, fue muy fuerte para mí asumir también, porque uno está en un modelo también, como entender que también estaba dentro de ese modelo, entonces fue como, y tanto intervencionismo no me hacía mucho sentido, entonces ahí yo salía como, me sentí como, debo recuperar mi ciudadanía, debo ser ciudadana, no la artista, ¿cachai?
Y ahí como que me evadí mucho el tema de las intervenciones culturales, como artística, que era muy bonita y era bacán, pero a mí no me estaba haciendo sentido en ese momento porque no me hacía sentido lo que podía hacer yo desde mi disciplina o de lo que yo hacía, como que la verdad es que no entendía nada. Entonces ahí decidí salir con la cuchara de palo de mi abuela como herencia y la olla que le hice triza y un pito que siempre la andaba trayendo por si pasé una marcha, sacaba el pito y después lo guardaba. Me lo pasé así como todos esos meses en realidad. Me costó mucho reanudar hasta que retomé una obra muy, muy antigua del 2013 que se llama Carne Rota. Y la idea era justamente trabajar como lo relacional en términos de los sistemas de poder, porque estaba pasando todo el rato eso y éramos carne rota y se están cada vez más cuerpos rotos y fue la única manera de poder entrar en eso, ¿cachai? En ese proceso creativo, porque me hacía más sentido aún esa obra que fue en el 2013, porque aquí yo lo estaba viendo, o sea, yo veía gente sin ojo en las noticias, veía cómo tomaban a menores de edad detenidos, presos, veía lo que estaban pasando con aquellos cuerpos, ¿cachai? Y ahora, porque yo creo todo eso denota de eso, y ahora estoy pensando, no sé cómo, de dónde entrar. O sea, sé que, bueno, ahora que reanudé mucho la danza con alta potencia, siento que, claro, a través de las redes, siento que las redes pueden ir a negociar y a pelear, porque sí creo que la danza tiene que estar en la educación, sí o sí, por todo lo que dice Rafa. Pero lo que me pasa es que también me canso en entremedio, porque no, es tanta información que no logro, y la vida continúa, no logro como capturar, porque además yo soy de una generación que todo esto me entorpece. Edita esa parte que me salió la saliva. La emoción. Me entorpece porque tengo una historia, yo nací en el exilio, tengo tíos torturados, ¿cachai? Como todo esto me conmueve, me emocioné, me conmueve mucho, porque es parte de mi historia, entonces no sé cómo reaccionar y me canso porque la historia de mi cuerpo es eso. Yo no nací en Chile, me ha costado mucho sentirme chilena, me ha costado mucho sentirme, ¿cachai? Mi mamá le da mucho miedo al toque de queda, entonces estoy como así, como un poco paralizada, no sé cómo desenvolverme aún. Y yo creo que, o sea, pero no soy la única, pero creo que a muchas personas igual le pasa, porque ver a los milicos en la calle te remueve historia, y más encima estamos hablando de construir algo nuevo, pero veía ahí todo el símbolo, ves toda la represión, y a mí por lo menos personalmente me cuesta mucho reaccionar, y no sé qué decisión voy a tomar, pero sí me gustaría mucho ser como activa, me gustaría estar en un lugar, en una asamblea, en una red, pero eso, como que todo esto me entorpece emocionalmente y sucede que ya me canso y entiendo menos de la mitad de lo que, porque además que informarse, hay que estudiar, no tenemos una generación donde no teníamos, nos quitaron la filosofía, la educación cívica, entonces yo me siento súper ignorante y las noticias no te ayudan mucho. Entonces siento que además tengo que estudiar caleta, seguir mi vida, como enfrentarme a mis demonios, como es un proceso súper heavy a nivel personal, porque además estamos rompiendo modelos que nos tienen súper instalados, y eso también es un proceso, pero ojalá ser parte de algo, que no me quede en mi individualidad, que es la gran herencia del neoliberalismo y que nos ha dejado todos estos presidentes antiguos de las concertas. Y me parece maravilloso lo que estamos pasando, pero particularmente espero que las redes de danza logren esto. Yo creo que la gran gana es que la danza tiene que ser, no sé si parte del currículum, pero tiene que estar en los establecimientos desde la primera infancia. Súper bien. Patricia, tú finalizas. A todos mis compañeros, solo como reiterar, también sentí esa crisis de la que habla la Juanita, pues, como son escenarios tan abrumadores que a mí también me vino una inmovilidad y un cuestionarse así profundo, primero con el estallido social, donde claro, yo decía, voy a salir con una acción de arte si estoy paralizada, y como entre los miedos, entre la impresión,
entre revivir el historiaje que ya no era ni tan antiguo, estaba tan vivo ahí de nosotros mismos, que no somos tan jóvenes, y de nuestros padres, madres, y a mí también me vino una crisis tremenda, primero con eso, y también como decía la Juanita, una obligación personal de empezar de nuevo a informarse, de volverse ciudadano, y empezar a sentir que como ciudadano y artista había que hacer un lazo que uno creía que estaba muy resuelto, muy conectado con la vida, pero te das cuenta que nada, que también te miráis el ombligo caleta rato, ¿no? Y que hay que ponerse en crisis, y que vienen esas bofetadas afortunadas de la vida, dolorosas, pero que no, como no me hace sentido lo que estoy haciendo ahora, y a mí me pasó un poquito, me vino esa crisis y todavía, o sea, no es que uno resuelva tan rápido sus cosas, pero yo creo que estábamos todos un poco en esa, y vino la pandemia que ya fue como la tempestad. Y como tratando de resolver un poco tu pregunta, Diego, claro, yo creo que uno lo único que puede empezar a visualizar, y por lo que cree que debe instalar su trabajo, es para que se pulse de una vez por todas, se acerquen esos campos que son el campo del mundo de las artes con el de educación, que uno los entiende súper conectados, los ve de manera amistosa y dialogante, pero sabemos que en la realidad los niños y niñas están tan alejados de eso, como dice el Rafa, tan dañados. Cuando creíamos que podíamos como recién empezar a recuperar esos pequeños lugares, viene una pandemia donde nos instala, y a propósito de la primera pregunta, pues donde nos instala toda esta virtualidad. ¿Cómo recuperamos ahora más encima ese gesto cariñoso, la ternura, cuando los cabros ya los tuvimos que meter adentro del computador, ¿cachai? Donde tienen que bailar, salvando, por supuesto, con el respeto a todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de eso, pero bailar frente a una cámara sin estar con sus profesoras, profesores, tutores, talleristas, que es una brutalidad, si este trabajo es fino, es como la crianza, ¿cachai? No podéis criar digital, ¿cachai? O por Zoom. Por Zoom, ¿cachai? Podía hacer maravillas, pero no podía reemplazar eso que hablamos al principio, que es la cercanía. Entonces, claro, ¿cómo pensamos este mega mundo de poder estar conectados con la civilidad de la Constitución, ¿cachai? Que claro, lo único que veo yo es que algún día estos lugares se comuniquen realmente, que esos vasos comunicantes sean reales, como dice la Juanita, que ojalá empiece desde la primera infancia, si no es como entrar a hacer milagros. Te encontrás con cabros que quieren dedicarse, afortunadamente todavía, a bailar, y están grandes, pero hay que hacer un proceso de recuperación tremendo, como dice el Rafa, de cuerpos y de identidades súper dañadas, que ni nosotros mismos sabemos qué es lo que tenemos que recuperar. Nosotros también nos perdemos, así como, ¿cómo habrá sido ese cuerpito, esa cuerpita, realmente de su lugar así innato? Y nosotros también nos perdemos en eso, porque nosotros también hemos estado perdidos, muy perdidos, llenos de esquemas, llenos de patrones, llenos de formas y de métodos que teníamos que irnos cuestionando todo el rato. Proceso de cuestionamiento total. Ojalá que no avance tan lento, pero yo veo que ahí está nuestra esperanza nomás, pues, como poder estar instalados como un tema que sea un derecho, pero un derecho asociado a la educación, así como si la educación es un derecho, la educación ya debe tener ese componente artístico, de educación artística, como se señala más, se conoce más formalmente. Bien, bueno, hemos llegado al final de este panel de conversación. Primero agradecerles a Patricia, Juanita, a Rafa, que nos conocemos hace tanto tiempo ya, y que bueno que Corredor esté levantando estas nuevas iniciativas, obviamente adaptándose a lo que está pasando. Y esperamos, hablo por la organización, vernos pronto y hacer esto presencial alguna vez y volver a donde lo hacíamos como antes. Eso pues, muchísimas gracias, me despido y espero que estén muy bien. Nos vemos. E invitar a todo el público a la actividad de Corredor, también eso como Sí, todas por las supuesto. funciones. Estamos hasta el 19 de diciembre Entretenido. con obras, panel de conversación, clases,
todo disponible a través de las redes sociales que van a aparecer por ahí en la pantalla en este momento. Eso, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, Un chiquillos, abrazo, que estén compañera. bien. Chao, Gracias. chao. Ánimo. Ánimo. Sí. Abrazos.